como dice en Ezequiel, que los pastores de Israel fracasaron y convirtieron el trabajo, la misión que ellos tenían de llevar al pueblo a conocer a Dios, lo convirtieron en una oportunidad para un enriquecimiento del ministerio. Y en ese contexto del mal trabajo de los pastores, el Señor dice a través de Ezequiel que las ovejas se habían engordado, porque incluso esos pastores que estaban separados en esos ministerios, reyes, profetas, sacerdotes, seguían siendo ovejas del Señor y no eran superiores a sus hermanos, pero ellos ocuparon el trabajo, el ministerio de ser guías del pueblo para enaltecerse y ser un grupo aparte del resto del pueblo. Pero el Señor los llama ovejas y dice: vendré y voy a destruir a la oveja gorda, a la que se ha engordado y ha olvidado a la débil, a la lastimada, a la que está herida. Y yo los pastorearé a ellos mismos. Y eso se cumple en los evangelios, cuando Jesús, el verbo hecho carne, pastorea de forma personal a su pueblo. Y cuando él tiene que irse por breve tiempo en su ascensión, él dice: me voy, pero no los voy a dejar solos, dejo al Consolador. Y el Espíritu Santo, a quien hace referencia Jesús en el Evangelio de Juan, refiriéndose al Consolador, expresa su trabajo, su ministerio a través de los ministerios que veíamos el domingo anterior, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Ustedes pueden darse cuenta cómo cuando Pablo habla sobre ellos, él dice claramente que el Espíritu fue quien los escogió, quien los eligió para esa misión. Mientras Jesús estaba ausente físicamente, deja a estos ministerios como una forma de recordarle al pueblo que él estaba en medio de ellos. Y bueno, teniendo ese contexto, regresa Jesús en el año 70, destruye el antiguo pacto y entra un nuevo pacto donde ahora tenemos una forma diferente de relacionarnos con el Señor. Hace unos días estaba viendo un ejercicio mental donde la persona ponía una imagen con diferentes figuras, diferentes formas y diferentes colores, y la persona daba esta instrucción: observa con atención las figuras de color azul. Y una vez, después de unos, 3, 4 segundos que la figura estaba que la imagen estaba presente, quita la imagen y dice: dime las figuras de color amarillo, ¿no? Y después dice: ¿recuerdas algunas? Y explicaba este fenómeno. Decía: no, estoy seguro que no puedes recordar ni una sola figura de forma amarilla, porque la instrucción fue: observa las de color azul. Y entonces daba esta explicación. Eso es algo normal, a todas las personas nos pasa. Cuando nos concentramos en algo, nuestra mente deja de ver otras cosas, otras realidades. Y aplicado, esa persona lo aplicaba a las relaciones. Decía: cuando tú tienes problemas con otras personas, quizá el problema no sean las demás personas, sino tú, ¿no? Que hemos aprendido a enfocarnos en los errores de otras personas. Y entonces conocemos a las personas por sus errores. No, fulano es así, sultano es así, perengano es así. No, nuestra mente está enfocada a los errores. Pero déjame usar esta imagen para aplicarlo a nuestra percepción como cristianos. De la misma forma que sucede esto en este ejercicio que les acabo de comentar, esa misma realidad nos sucede al estudiar la Biblia, al estudiar las Escrituras. Durante tantos años nosotros hemos aprendido a ver la Biblia desde una perspectiva donde vemos que la Biblia es una narración de lo pecadores que somos, y esa es parte de una verdad, y de lo lejos que estamos de Dios, pero esa verdad se ha convertido en una verdad absoluta. Se ha convertido en una verdad absoluta. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia o vemos nuestra experiencia, nos analizamos a la luz de una pequeña
parte de una realidad de la Escritura. Entonces, nosotros somos pecadores antes de ser creyentes, o sea, éramos pecadores, ahora como creyentes somos santos. ¿Santos qué? Santos pecadores, ¿no es cierto? Somos santos que pecamos, que tenemos nuestra lucha. En esta semana estaba viendo a diferentes expositores, por ejemplo, al pastor de la IBSJ, Sugel Michelén, a otro pastor muy conocido también, Juan Manuel Vaz, un español él, y estos dos pastores, estos dos predicadores, hablando de temas distintos, casi en ciertas partes de su predicación decían lo mismo: necesitamos ser confrontados con nuestro pecado. Necesitamos ser confrontados con nuestra naturaleza, porque estamos en este cuerpo que está inclinado al pecado, somos pecadores y necesitamos entender que somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios. Hace rato estábamos cantando esta increíble alabanza, el de Amor Incondicional. Amor sin condición. Hay una estrofa, si la cantaste con atención, que dice, me aferraré a tu gracia. Antes de esa estrofa dice, en Cristo yo sé quién soy. En Cristo yo sé quién soy. ¿Sabes quién eres en Cristo? Soy un santo pecador. Soy un gusano que no merezco estar en la presencia de Dios. Fíjate cómo esta dinámica, ¿no? Cantamos, por ejemplo, y me interesó, digo, ¿quién es el autor de esta hermosa alabanza? Es de Hilson. Yo pensé que era de, ¿cómo se llama? De la IBI o algo así, ¿no? Porque me interesó lo buena que es la letra. Pero de repente estamos cantando, en Cristo yo sé quién soy, me aferraré a su gracia y todo eso. Y después cuando pasamos a la predicación, hermanos, somos pecadores. Sí, Dios nos salvó, pero somos pecadores y tenemos que arrepentirnos. Ahora quiero que me acompañes a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, al capítulo 3. Porque Pablo nos va a enseñar algo que es importante para nuestra vida como creyentes y que nos da el marco del por qué, les repito, la función pastoral ha cambiado del antiguo pacto al nuevo pacto. Y aunque en la actualidad, bajo el nuevo pacto, no necesitamos pastores como en el antiguo pacto, no significa que no necesitemos personas que nos instruyan, que nos enseñen, pero la dinámica es completamente distinta. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Voy a leer para ti esta parte de las Escrituras. Puesto que fuiste resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Observa lo que dice el verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En resumen, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que tu estilo de vida como creyente depende en qué te estás concentrando. Tal vez te estás concentrando en todos los objetos azules, que no te das cuenta que también hay objetos amarillos. Tal vez te estás concentrando solamente en las partes de las Escrituras que hablan del antiguo pacto y de la condición del pueblo de Dios bajo el antiguo pacto, que estaban encerrados bajo el pecado, que no te das cuenta que el pecado ya nos enseñorea de nuestras vidas. Y concentramos ponemos nuestra mente en las cosas de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Yo sé que en la forma en que muchas veces se interpreta el texto es que las cosas de la tierra es que vayas al cine o escuches música mundana. No, las cosas de la tierra, desde el punto de vista del apóstol Pablo, era todo el sistema ritualista del antiguo pacto que pensaban, tanto judíos como gentiles que se habían judaizado, que pensaban era la forma de acercarse a Dios. Esas son las cosas de la tierra, son las cosas terrenales. ¿Y cuáles son las cosas donde está sentado Cristo a la diestra de Dios? Pues su obra perfecta. Pero eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta serie de estudios. Y quiero que te concentres en las cosas que están arriba, en lo que dice la Biblia que es la realidad presente de la iglesia del nuevo pacto, no en lo que fue la realidad de la iglesia, del pueblo en el antiguo pacto, sino en lo que es presente, en lo que es actual.
Dicho sea de paso, déjame decirte que hace unas semanas atrás estaba leyendo un estudio acerca de la concentración y decía psicólogo, es un psicólogo que también es cristiano, no sé si es correcto decir psicólogo cristiano, algunos dicen que o eres psicólogo o eres cristiano, pero bueno, este hombre es psicólogo y aparte es cristiano, y él decía algo que me llamó la atención, que la concentración es el resultado del dominio propio y que ellos en las investigaciones que hacen como psicólogos se han dado cuenta que quienes han desarrollado dominio propio, es decir, que han aprendido a concentrarse en algo, a enfocar su mente en algo, en el estudio, en el trabajo, en alguna actividad, cuando han aprendido a concentrar su mente en algo, son menos propensos a caer en la tentación, son menos propensos a la frustración, a la depresión, incluso que quienes, porque hoy está de moda el TDAH, ¿no? Todo mundo tiene TDAH. Sí es algo así, ¿no? Déficit de... Sí es, o TDA, ¿verdad? ¿TDA o qué es? ¿Recuerdan? El síndrome que todo el mundo tiene en la actualidad. Déficit de atención. No recuerdo si es TDA o TDAH, algo así. Que incluso quienes han aprendido a concentrarse tienden a vencer esa incapacidad. Entonces, lo que Pablo nos está enseñando, sin ser psicólogo, es una realidad que a veces nosotros pasamos por alto. Pablo está diciendo, concentra tu mente en esta realidad, en esta verdad. Concéntrate en esta verdad. ¿En qué verdad? En lo que Cristo ha hecho. Por eso dice, buscad las cosas. Cuando dice buscad las cosas de arriba, está diciendo, aprende, estudia, concentra tu mente a entender la realidad de la venida de Jesucristo, lo que Él ha hecho en su venida. Concentra tu mente. Si tú te la pasas estudiando, por ejemplo, si tú te la pasas estudiando en este tiempo, el judaísmo, todas estas doctrinas que mezclan cristianismo con algunas prácticas del Antiguo Testamento, pues les vas a encontrar sentido y vas a terminar practicándolas, porque vas a decir, eso tiene sentido. Hay tanta gente que ves que son cristianos y luego mezclan con otro tipo de conocimiento y dicen, es que esto tiene mucho sentido para mí. Y dejan la fe, abandonan la fe. Entonces, lo que Pablo está diciendo es concéntrate en entender la obra, la vida, la persona de Jesús para que puedas observar o para que tu mente pueda cambiar y la práctica de tu vida cristiana también sea diferente, también cambie. Acompáñame a Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5, porque vamos a ir viendo estos pasajes, vamos a ir combinándolos para que puedas darte cuenta cuál es el conocimiento que el apóstol Pablo tiene del nuevo pacto. Y cómo quiere aplicarlo a una iglesia que durante un buen tiempo se había concentrado en la práctica del antiguo pacto, que de repente el nuevo pacto fue algo incluso difícil de entender para ellos, como para nosotros, como para la mayoría de nosotros, ¿no? En otras palabras, si no te concentras a entender la vida de Cristo, de repente temas como el pecado no tienen sentido. Tú le dices a una persona, es que tú al estar en Cristo ya no estás en pecado, y entonces la persona, como no se ha concentrado a estudiar a Cristo, te va a decir, ¿cómo que ya no hay pecado? ¿Cómo que ya no estoy en pecado? Pero si yo lucho contra el pecado. Es más, yo conozco a creyentes que practican el pecado. ¿Cómo me dices tú que al estar en Cristo ya no hay pecado? ¿Por qué? Porque se la han pasado estudiando el pecado en lugar de estudiar a Cristo. O experimentando el pecado en lugar de experimentar a Cristo. En la carta de Pablo que escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4 y 5, tú vas a encontrar lo siguiente que escribe Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿En qué contexto y en qué tiempo nació Jesucristo? Bajo la ley. Él nació de una mujer, pero nació en un tiempo específico. Nació bajo la ley. Para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuál fue el propósito por el que Jesús nació bajo la ley? Redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Sí, los judíos.
¿Tú estuviste bajo la ley en algún momento? No. Incluso si fueras judío en este momento ni siquiera habrías nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque esa ley dejó de existir, ya no hay templo. En otras palabras, el pueblo de Israel, el pueblo actual, ese pueblo que moderno, el Israel moderno, ya los que nacieron en este momento no están bajo la ley. Porque no hay templo, no hay sacerdocio, no hay sacrificios, no hay ley mosaica. Ni siquiera ellos han nacido bajo la ley, pero no se dan cuenta de eso. Ahora hay creyentes que no nacimos bajo la ley porque nacimos 2000 años después de la destrucción del templo de Jerusalén y que se atan a la ley, se amarran a una ley que ya no existe. Así que el apóstol Pablo nos pone un indicador de tiempo muy exacto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Imagínate que Jesús nace en este momento, en el 2026. Jesús nace en este momento. ¿Él nacería bajo la ley? No. Entonces Jesús nace en el 2026 y sus padres lo quieren circuncidar. ¿Dónde lo circuncidan? No hay templo. ¿Dónde lo van a circuncidar? Que lo lleven con Palacio Celorio. A lo mejor él lo pueda circuncidar. ¿Te das cuenta de lo absurdo de la práctica de muchos cristianos? Jesús, si hubiera nacido en el 2026, Jesús definitivamente no habría nacido bajo la ley, porque nacería en un tiempo donde ya no hay templo, donde no hay sacerdocio, donde no hay sacrificios, donde no existe la ley mosaica. Hay una declaración muy clara del apóstol Pablo, y el propósito de que Jesús nazca bajo la ley es para redimir a los que estaban bajo la ley. Nosotros nunca hemos estado bajo la ley. Ahora vayan conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 15. Porque el propósito de esta redención, el propósito de rescatar, y yo quiero que entiendas esto, el nacimiento de Jesús bajo la ley era para rescatar a los que estaban bajo la ley. En un sentido muy estricto, los únicos que estaban bajo la ley cuando Jesús nació, ¿quiénes eran? Los judíos. ¿Los romanos estaban bajo la ley? No. ¿Los griegos estaban bajo la ley? Tampoco. En el sentido estricto, Jesús viene a nacer para redimir a los que estaban bajo la ley, y en ese tiempo los únicos que estaban bajo la ley eran los judíos. Ahora ve conmigo a Efesios 2:15, porque ahí nos va a mostrar el propósito el propósito universal del por qué Jesús nace bajo la ley, para redimir a los judíos que sí estaban bajo la ley. Efesios 2:15, si lo tienes, puedes darle lectura, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Muy bien. Ahí tenemos con mucha claridad cuál fue el propósito de nacer bajo la ley y de redimir a los que estaban bajo la ley. Dice que el propósito fue para anular la ley, esa ley que exigía que los únicos que podían acercarse a Dios eran los que tenían este pacto legal, esta ley, y para crear un nuevo hombre haciendo la paz entre los dos, para que entonces existiera un pueblo que no estuviera bajo la ley, bajo el sistema levítico, y que este hombre pudiera tener acceso pleno a la presencia de Dios. Entonces nosotros vivimos en un tiempo donde no estamos bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, hay muchas cosas que no podríamos hacer, muchas cosas que tendríamos que hacer y muchas otras que no podríamos hacer. Así que hasta aquí quiero que veas que el apóstol Pablo sí divide la historia del pueblo de Dios y que repercute en el resto de la humanidad en dos puntos: estar bajo la ley y estar en un nuevo pacto, donde la ley mosaica ha quedado atrás. Acompáñame a Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 14. Porque lo que establece el apóstol Pablo ahí es un principio que algunas veces pasamos por alto, y eso nos lleva a una confusión terrible en cuanto a la comprensión de la vida cristiana en la actualidad.
Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán, el cual es figura del que había de venir. Se nos presenta a Adán como un modelo, como una figura, como un tipo del que había de venir. Así que Adán tenía una figura de representación. Era el representante de la gente de ese tiempo, y la idea era que a través del ejercicio del sacerdocio de Adán, el resto de las personas que estaban más lejos del Edén, en otras palabras, que el Edén se extendiera hasta lo último de la tierra y las personas llegaran a tener comunión con Dios a través del trabajo sacerdotal de Adán. Pero ¿qué pasó? Adán fracasó, es expulsado de la presencia de Dios y la muerte reina. Reina la muerte. En otras palabras, nadie puede acercarse a la presencia de Dios bajo el sistema adánico. Pero ese sistema ya caducó, ese sistema ya pasó. Quiero que vayas conmigo también a 1 Corintios, primera carta a los Corintios, al capítulo 15, versículo 45. Primera carta a los Corintios. Estoy usando varios versos, porque yo quiero que tengas algo en mente. Aunque estamos usando varios versos de las Escrituras, hay algo que está haciendo Pablo y que tú vas a encontrar es su interés principal a lo largo de las cartas. El interés principal del apóstol Pablo es que las personas que creen en Jesús no se aparten de Jesús. Y los ayuda a entender por qué es importantísimo mantener su fe en Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Nota lo que el apóstol Pablo escribe en estos versículos. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Pero la explicación de Pablo no termina ahí. Nota lo que dice adelante, en el verso 46. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. Así que tenemos una edad en que lo físico fue primero. Acercarte a Dios dependía de lo que Adán hubiera hecho en el huerto del Edén y de lo que Israel hiciera en el templo. Era lo físico, lo material, lo terrenal, lo carnal. A este sistema el apóstol Pablo lo llama carnal. Y enfatizo, hoy nosotros entendemos carnal como otros aspectos que no tienen que ver con esto. Carnal se refiere al sistema levítico, a lo que es material, a lo que es tangible, a lo que puedes tocar, a lo que puedes palpar. Primero es lo material, luego lo espiritual. Versículo 47, el primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo es celestial. Verso 48, porque aquí está la aplicación que hace Pablo de lo que ha venido explicando. Como el terrenal, así también los terrenales. ¿Cómo eran las personas bajo la representación de Adán? Terrenales. Como el terrenal, así también los terrenales. Y como el celestial, así también los celestiales. ¿Quién es tu representante? Entonces, ¿cómo eres? ¿Eres celestial? Eres celestial. Ahora, no lo estoy diciendo yo, esa no es una nueva doctrina, no es algo que me saqué de la manga, es algo que está escribiendo Pablo y le está enseñando a la iglesia de Corinto. Bajo el representante Adán, ellos eran terrenales. ¿Qué significa ser terrenal? Sujetos a desobediencia, necios, rebeldes. Pero nosotros llevamos la imagen del celestial. ¿Cómo es el celestial? Recto, justo, obediente. Quizá estás enfocando tu mente de manera incorrecta. Quizá estás viendo solamente las figuras azules y no las amarillas. Es decir, nos estamos enfocando tanto en el antiguo pacto que nuestra vida se parece más al terrenal. Un representante que, déjenme decirles, ya no existe. Ya pasó. Imagínense imagínense, solamente es una suposición. Imagínense que tuviéramos gobernantes que dijeran que por culpa de lo que hicieron los españoles hace cuántos años, México está así, ¿no? Y que necesitamos que los españoles se disculpen.
Que la España actual, moderna, se disculpe por lo que la España de 1500 hizo con los mexicanos. Es una suposición. Gracias a Dios no tenemos esa clase de gobernantes. Sí lo dijeron, ¿verdad? Yo lo quería dejar así en un sarcasmo. Es una simple suposición. ¿Pero te das cuenta de lo absurdo? Y a veces nosotros vivimos así como cristianos. Precisamente hoy por la mañana escuchaba a Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bíblica Internacional, Bautista Internacional, decir esta declaración: por causa del pecado de Adán es que nosotros hemos heredado esta naturaleza desobediente. Por causa del pecado de Adán, nosotros somos desobedientes. Me sonó por culpa de Calderón, nosotros. Pero eso es lo que nos han enseñado, ¿no es cierto? ¿Por qué somos así? Por causa de Adán. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Adán dejó de ser representante de la humanidad. Ahora hay un nuevo representante. Es Cristo. Pero como a nosotros nos han enseñado, y esto sí, no importa si vienes de una iglesia metodista, pentecostal, incluso reformada, en eso sí coinciden las diferentes ramas doctrinales, que por causa de Adán nosotros somos pecadores. Pero gracias a Dios Pablo tiene otros datos, y tiene los datos correctos. En el versículo 48, 1 Corintios 15, 48, como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Ahora observa lo que escribe en el verso 49. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, Pablo dice, en ese momento él todavía exhibía la imagen del terrenal. Ya lo vimos en Filipenses el domingo pasado, cómo él esperaba alcanzar la resurrección. ¿Y qué es para Pablo la resurrección? No es que su cuerpo se volviera a formar. La resurrección es la justificación, el ser declarado inocente delante de Dios, volver a la presencia de Dios. Pero en ese momento, mientras el antiguo pacto estaba todavía vigente, él dice, todavía exhibo la imagen del terrenal. ¿Por qué? Porque el sistema sigue de pie. Pero nota lo que dice en el mismo verso 49, exhibiremos también la imagen del celestial. ¿Cuándo Pablo tenía la esperanza de exhibir la imagen del celestial? Bueno, cuando se muera y deje el cuerpo, ya no tenga deseos de pecar. No, hermanos, cuando el sistema del antiguo pacto cayera, él, junto con todos los demás, diría, ahora exhibimos la imagen del celestial. ¿Qué cambia? Cambia el sistema, exactamente. Cambia el sistema, cambia la posición. No Pablo, sino el sistema. Creo que tenemos muchos casos, por ejemplo, de presos políticos. Una persona puede ser, por un sistema político, ser señalada como una mala persona por ese sistema político y es encarcelado. Y luego cambia el sistema político y esa persona que fue acusada de muchas otras cosas, ahora es declarada completamente inocente. ¿Y qué cambió? El sistema. Y la persona sigue siendo la misma. Eso es lo que sucedió con nosotros. Bueno, no con nosotros, porque nosotros no estábamos, como decía alguien, nosotros ni siquiera estábamos en los malos pensamientos de nuestros padres, ¿no? O sea, todavía no, ni siquiera estaban nuestros padres exactamente. Pero cambia el sistema y Pablo dice, dentro del sistema del antiguo pacto, yo soy igual que mi representante, Adán. Pero me agarro a Cristo, porque cuando el sistema del antiguo pacto caiga, todos los que están representados por Adán van a ser destruidos. Y yo me aferro a Cristo para ver si logro salir de la condenación y ser presentado delante de Dios como completamente inocente. ¿Por qué? Por mi nuevo representante. Ahora, nosotros ya nacimos cuando Adán dejó de existir. En cuanto a sistema representativo, ¿me están entendiendo? Y nosotros nacimos bajo un nuevo sistema, la representación de Jesucristo. Pero ahora, al ser nosotros creyentes, nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que ver con Adán? Absolutamente nada. Ahora nosotros representamos, o nosotros, como escribe el apóstol Pablo, somos la imagen del celestial. Versículo 49. También
exhibiremos la imagen del celestial. Por esto les digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. En otras palabras, a través del sistema levítico nadie puede acercarse a la presencia de Dios. Nadie. Porque el sistema levítico no fue diseñado para acercar a la presencia de Dios, sino para poner a todos bajo pecado. Observa lo que escribe Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 22. Antes de ir a Gálatas 3, 22, estamos ahí en Corintios. Vaya conmigo a 2 Corintios 5, 17. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Yo sé que algunos de ustedes lo saben de memoria. Exactamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice acerca de las cosas viejas? Pasaron. Ya no están. Ya no existen. Pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas que pasaron? Dice, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas viejas que pasaron? Bueno, vamos a ver qué dice Gálatas 3:22, porque eso es importante. Debes entender qué cosas pasaron. Ahora, yo sé que esto muchas veces lo personalizamos y de repente el creyente que cae en algún pecado, algún hermano bien intencionado le dice, mira hermano, la Biblia dice que eres nueva criatura, ya las cosas viejas pasaron, así que ya tu pasado quedó atrás. No se trata de tu pasado, no se trata de tu pasado. Tu pasado puede seguir siendo tu presente incluso, porque incluso crees en Cristo y a lo mejor tienes los efectos de una vida licenciosa, tu riñón se acabó de tanto tomar o tu matrimonio se acabó por infidelidad, por adulterio, tus hijos se volvieron rebeldes. Tu pasado puede ser tu presente. Esa es una realidad. Cuando Pablo dice las cosas viejas pasaron, no se refiere a tu pasado. Se refiere al sistema que gobernaba al pueblo de Dios. A ese pasado se refiere, esas cosas viejas pasaron. Nuestro pasado está ahí, hermanos. Y sigue teniendo poca o mucha influencia sobre nuestras vidas. Pero el sistema cambió. Y eso es lo que a nosotros nos alegra. Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. ¿Qué dice Gálatas 3:22? Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Muy bien. ¿Cuándo el mundo era prisionero del pecado? Bajo la ley, bajo el antiguo pacto. Dios encerró a ese mundo bajo el antiguo pacto, de modo que el pueblo de Israel, el pueblo judío, estuviera encerrado, confinado al pecado por causa de la ley, y el resto de la humanidad separado de Dios por causa de la ley. Entonces, el pueblo de Israel no podía acercarse a Dios porque la ley decía, no puedes acercarte a Dios porque eres imperfecto, y los gentiles no podían acercarse a Dios porque la ley les decía, ustedes ni siquiera ley tienen para poderse acercar a Dios. Todo el mundo había estado encerrado bajo pecado. ¿En qué tiempo naciste? En el nuevo pacto. ¿Te das cuenta la bendición que tenemos? Que nos podemos acercar a Dios porque ya no existe la ley del antiguo pacto. Si existiera la ley del antiguo pacto no podríamos acercarnos a Él. Nos acercamos por Cristo Jesús. Y esa es una gran ventaja. Le podemos decir a las personas, ahora puedes acercarte a Dios libremente, plenamente. ¿Por qué? Porque Cristo trajo un nuevo orden, un nuevo sistema, donde no necesitas la ley para acercarte a Dios. Es un nuevo sistema. Nosotros no nacimos bajo la ley. Observa lo que dice Romanos capítulo 3. Versículo 23 y 24. Y luego nos vamos a ir a Romanos 6:14. Entonces yo quiero que te vayas dando cuenta de esta realidad, porque lo que están haciendo todos estos pastores que han revuelto el antiguo pacto con el nuevo pacto es en cierto sentido regresar o intentar regresar al pueblo a un sistema que ya no existe.
a un mundo que ya no hay forma de que vuelva a la realidad. Les decía a los hermanos en San Pablo, es como si nosotros hoy, que somos un México libre, tratáramos de vivir en la época del México que estuvo subyugado a la corona española o francesa. Es imposible. Por eso te das cuenta que muchas iglesias cristianas tratan de formar una comunidad donde puedan vivir su forma de pensar. Y ahí tenemos desde los más extremos como los Amish, los menonitas, que son los más conocidos, que forman una comunidad para que puedan vivir un tipo de recreación del antiguo pacto, hasta los que mezclan muchas cosas que son la mayoría de las iglesias, ¿no? Sobre todo iglesias de una tradición pentecostal, donde tratan en algunas cosas de asemejarse a algo que no conocen. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que en algunas de estas iglesias las mujeres usan velo porque piensan que una mantillita aquí, una cosa como servilletita que se ponen aquí encima, es similar al velo que usaban en una cultura. Tratan de recrear lo que no conocen. No sé si me estoy explicando. Una cultura que ya no existe, la tratan de recrear imaginándose que probablemente así fue. Entonces dicen, así debe ser ahora. Observa lo que dice el apóstol Pablo. Estamos en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Muy bien. Este es uno de los pasajes más mal entendidos. Otra vez vamos a escuchar lo que escribe Pablo ahí a la iglesia de Roma. Y vamos a poner atención a estas palabras que dice. El verso 23 dice, todos pecaron. Déjame hacerte una pregunta. ¿Ese todos nos incluye a nosotros? No. Y yo sé que alguno va a decir, estos se creen perfectos, santos, que no cometen ningún pecado. No nos incluye a nosotros, porque nosotros ni fuimos judíos ni nacimos dentro de la ley. Todos pecaron, está hablando el apóstol Pablo del pueblo judío, que quebrantó la ley. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios para el pueblo de Israel es que Israel se convirtiera en el Hijo de Dios. ¿Y qué significa ser Hijo de Dios? Que tenga entrada a su presencia e interceda por el resto de la humanidad como Adán. Pero no lo lograron. Fueron privados de ese privilegio porque quebrantaron el pacto. Entonces todos pecaron no es universal. Y con esto no estoy diciendo, no, nosotros no cometemos pecados, no, estoy diciendo que no estábamos en ese sistema y por lo tanto no estábamos incluidos. No estábamos incluidos porque no estábamos en ese sistema. Versículo 24. Siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús. Ahora vete a Romanos capítulo 6. Y ahorita te doy el verso que quiero que leas junto conmigo. Romanos capítulo 6, versículo 14. Versículo 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? ¿Te das cuenta que Pablo está hablando de otro tiempo? Él está hablando de esa transición, una transición que para nosotros es una realidad, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es una declaración. No se enseñoreará de ustedes. El pecado no se enseñoreará de ustedes. Y otra vez, yo sé que aquí puede venir a nuestra mente, pero entonces, ¿por qué a veces cometo pecados? ¿Por qué a veces, por más que quiero intentar dejar esto, dejar aquello, termino pecando? Es que no has entendido. Pablo no está hablando de pecados, está hablando de pecado, que es completamente distinto. Pecado como sistema, no pecados como conducta.
Hay una diferencia que a veces no podemos ver y que lo aplicamos de forma personal. A veces para vencer el pecado decimos, no, es que la Biblia dice el pecado no se enseñoreará sobre mí. Pero ¿por qué termino vencido por el pecado? Tal vez no soy creyente, tal vez no soy salvo, tal vez Dios no me escucha, tal vez estoy destinado a la perdición. No has entendido. Pablo no está hablando de pecados, está hablando del pecado como un sistema. El pecado, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15, por ahí del verso 50 y tantos, que el poder del pecado era la ley. El poder del pecado era la ley. Y aquí en Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley. ¿Por qué el pecado ya no los va a dominar? Porque la ley mosaica va a ser quitada. No se enseñoreará. Entonces está hablando de un personaje que impide que el pueblo se acerque a Dios para recibir la vida de Cristo. La ley dice, no te puedes acercar. Pero cuando la ley es quitada, y cuando entra un nuevo sistema, el pueblo puede acercarse libremente a la presencia de Dios. Entonces, Pablo está hablando de pecado como sistema, no de nuestros pecados. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Vaya conmigo a Efesios. Vamos a ir a Efesios porque Pablo nos enseña también en el capítulo 5 una verdad acerca de nuestra vida cotidiana, de nuestra conducta. Quiero leer en el capítulo 5, voy a leer desde el verso 1. Voy a ir leyendo poco a poco este capítulo. Efesios capítulo 5. En el verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. Luego versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre ustedes como conviene a santos pecadores. No dice santos pecadores, ¿verdad? Como conviene a santos. A santos. Pero a nosotros que nos encanta escuchar que nos digan, somos santos pecadores. Y mire, estaba pensando en lo absurda que es esta frase, porque la palabra santo, desde el hebreo y en el griego, implica singularidad. Dios es santo porque es el otro. O sea, no hay nadie como Él, eso es santidad. Él es el otro, el distinto, no hay nadie como Él. ¿Y sabes qué significa pecador? Común. Entonces, ¿te das cuenta de lo absurdo? ¿Común qué significa? Que hay muchos iguales. Eso significa pecador, alguien que es común, alguien que es igual al resto. Entonces nosotros somos santos, o sea, somos únicos y pecadores, ¿no? Iguales, comunes como cualquier otro. ¿Te das cuenta de lo absurdo, de las tonterías que a veces dicen grandes expositores de la Biblia? Teólogos y maestros que han escrito libros y dicen tonterías que se vuelven parte del vocabulario cristiano, parte de nuestra jerga. Y entonces nosotros nos acercamos a Dios diciéndole, Padre, yo sé que soy un pecador, sé que por Cristo soy santo, pero en mi persona soy un pecador. Qué absurdas cosas nosotros decimos. Por eso mientras estábamos cantando esta increíble alabanza, amor sin condición, amor sin comparación, esa frase que me encantó. En Cristo yo sé quién soy. En Cristo sé quién soy. Pensaba, ¿realmente estamos seguros de quiénes somos? Porque por un lado cantamos, en Cristo yo sé quién soy, conozco, tengo identidad. Y por otro lado decimos, somos santos, que mientras estamos en este cuerpo, somos pecadores. Ahora, ¿qué le llamaba Pablo cuerpo? Pablo no le llamaba cuerpo a nuestro cuerpo humano, sino al sistema levítico, al sistema mosaico. Así que él decía, en este cuerpo somos pecadores. ¿Por qué? Porque el poder del pecado es la ley. Así que en este cuerpo, en el cuerpo levítico, en el sistema mosaico, el pueblo es pecador. Porque no puede acercarse a Dios.
pero hemos sido cambiados de cuerpo. No, eso no significa que tu cuerpo ya no tiene emociones, ya no tiene sentimientos, deseos. No significa eso. Significa que hemos sido cambiados de sistema. Ahora estamos en Cristo, en el segundo Adán, en el celestial, en el que no fue rebelde, en el que no fue necio, en el que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cambiamos de sistema. Ya no somos pecadores. ¿Por qué? Porque el sistema es diferente. El sistema es distinto. En Efesios capítulo 5, nota el apóstol Pablo cuando comienza a hablar de pecado, que es parte de la conducta, incluso de algunos creyentes, él no dice, bueno, ustedes pecan porque mientras estén en este cuerpo van a ser pecadores, hasta que lleguen al cielo van a ser perfectos, mientras tanto son santos pecadores. No, él no dice esos absurdos. En el verso 4 dice, tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni malas palabras que no conviene, sino más bien acción de gracias. Fíjate lo que dice en el verso 5, porque esto lo saben con certeza, que ningún fornicario, inmundo, avaro, esto es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean partícipes con ellos, porque en un tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que Pablo probablemente está diciendo, tal vez tu problema sea que estás concentrando demasiado tu mente en un sistema que no puede cambiarte. Y al concentrar tu mente en un sistema que no puede cambiarte, tú te vuelves corruptible porque el sistema es así. Imagínate, esto lo saben los antropólogos, lo saben los teólogos, lo saben los psicólogos, el sistema forma personas. ¿No es cierto? O sea, ¿cómo es posible que un mexicano, estando en este sistema, cuando llega a Estados Unidos y pasa tiempo allá, de repente su forma de pensar cambia? ¿Sabes por qué? Porque cambió de sistema. Porque aquí lo enseñaron a pensar en dependencia. Necesito que el gobierno me sostenga, necesito que el gobierno me dé, necesito que el gobierno me provea, necesito que el gobierno haga esto por mí. Llegan a Estados Unidos y se dan cuenta que el gobierno no les da nada. ¿Quieres salud? Tienes que pagar por salud. ¿Quieres educación? Tienes que pagar por educación. ¿Quieres esto? Tienes que pagar por esto. Y su mente comienza a cambiar. ¿Qué cambió? El sistema. Cambió el sistema. O más bien llegaron a un sistema distinto. Y un sistema distinto los enseñó a pensar de forma distinta. Si desde el púlpito nos las pasamos diciendo, ustedes hermanos son santos pecadores, finalmente ¿qué vas a hacer? Un santo pecador. Y pasamos disculpándonos toda la vida, ¿no? Ay, es que pastor, usted sabe que en este cuerpo el pecado siempre me asedia, la tentación siempre me asedia, y mientras esté en este cuerpo yo no puedo vencer la tentación, porque así te enseñaron a pensar. ¿Sabes qué dice Pablo? Tú eres luz. No eres un pecador, no eres ni siquiera un santo pecador, eres un santo, eres luz, eres hijo de Dios, eres amado. Y si comienzas a percibirte de esa forma, entonces fíjate lo que dice en el versículo 4, tampoco la conducta obscena, ni el necio hablar, ni dice esta versión, ni chocarrerías, o sea, palabras sin sentido, que no convienen, sino más bien acción de gracias. Ahora, yo ocupo este verso para que tú te des cuenta de lo que está haciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo, si tú te percibes como hijo de luz, incluso tu hablar va a cambiar. ¿Por qué? Porque la gente que vive en tinieblas, su hablar no tiene sentido. Pero tú te das cuenta que incluso el hablar puede cambiar la vida de algunas personas. ¿Te das cuenta cómo nuestra conducta se conforma a lo que escuchamos? Nosotros vivimos en un sistema donde quizá por las presiones económicas, no sé, nuestros padres, nosotros y quizá nuestros hijos cuando se conviertan en padres, pero principalmente nosotros, nuestros padres y los padres de nuestros padres, nos criaron en un sistema donde la educación está basada en señalar las cosas malas.
Eres un burro, no sirves para nada. Es que si no lo regaño no va a salir adelante. Y pensamos que diciéndole a la gente, eres un burro, eres un bueno para nada, la gente va a decir, bueno, para que no me sigan diciendo esas cosas, me voy a esforzar. Las malas palabras no cambian a nadie. El domingo pasado les decía, la condenación no cambia, la instrucción sí. Imagínate que tú vienes cada domingo a escucharme decirte, hermanos, ustedes no se esfuerzan, son carnales, ni siquiera se congregan, no leen cómo quieren que Dios los bendiga. ¿Y sabes qué es lo más gracioso de todo eso? Que a ese tipo de pastores les dan ofrenda. ¿Mande? Les gusta la mala vida. Porque la gente está programada para pensar así. Ay, mi pastor me ama porque siempre que voy me dice que soy un mal cristiano. Mi pastor se preocupa por mí. Pero Pablo es distinto. Y Pablo le dice a sus creyentes, ustedes son luz. ¿Qué significa estar en luz? Bueno, el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre la oscuridad y las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? No, yo sé que en el capítulo 5 parece que Pablo está llamando tinieblas a la mala conducta, pero no. La mala conducta es el resultado de estar en tinieblas. Y estar en tinieblas para Pablo es estar bajo el antiguo pacto, un sistema que te aleja naturalmente de Dios. Estar en luz es estar en el nuevo pacto, en el sistema que te acerca por la perfección de Jesucristo a Dios. Y entonces tú entiendes la vida de otra forma, porque ahora estás en luz, ahora estás en la cercanía de Jesús. Y tú te das cuenta que Jesús hizo, siendo un hombre con pocos recursos, muchas más cosas que los fariseos, siendo personas ricas y poderosas en su tiempo. ¿De cuántas personas los fariseos quitaron el hambre siendo muy ricos? De ninguna. Pero incluso veían en los pobres una forma de sacarles dinero. ¿A cuántas personas Jesús llenó de muchos bienes espirituales e incluso materiales con su vida, no teniendo la riqueza que ellos tenían? A muchas. Ahora, ¿qué significa estar en luz? Observa lo que escribe el apóstol Pablo en el versículo 5:8 de la carta a los Efesios. Porque en un tiempo eran tinieblas, pero ahora son hijos de luz, pero ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué significa andar como hijos de luz? Porque el fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. En otras palabras, una persona que vive en la luz entiende que su vida tiene un propósito. Andar en tinieblas para Pablo es destruir tu vida y destruir la vida de las personas que están a tu alrededor. Ser luz implica que tu vida, a través de tu conducta y de tu carácter, va a mejorar tanto tu vida como la vida de otras personas. Ahora, esto, hermanos, es lo que dice el apóstol Pablo, que es una realidad para todos los creyentes, no solamente para algunos. El trabajo del maestro bajo el nuevo pacto no es decirle a la gente, ustedes son pecadores. ¿Pecadores por qué? Si no están bajo la ley. ¿Sí me van entendiendo? Ustedes son pecadores, ustedes necesitan arrepentirse de esto y de aquello y del otro, y arrepiéntanse. No estás bajo la ley. Estás bajo el nuevo pacto, entonces tienes que venir para ser instruido a vivir a la altura de una realidad presente, a enfocarte en una verdad que es presente, en una realidad que es tu realidad si has creído en Jesús, si estás en Cristo Jesús. Así que, hermanos, en conclusión, podemos darnos cuenta que bajo el nuevo pacto el pueblo ha sido llamado a estar en la presencia de Dios, a vivir de la presencia de Dios, a vivir en la presencia de Dios, y hemos sido llamados a reflejar esa luz. ¿Qué significa vivir en luz? Recuerda, vivir en luz significa que tu vida debe ser una vida productiva.
una vida que debe reflejar la realidad de lo que Jesús hizo, que con tu vida, con tu conducta, con tus palabras. ¿Por qué evitamos decir cosas que a lo mejor destruyan la vida de una persona? Porque somos llamados a dar vida, no a lastimar, no estamos en el antiguo pacto. ¿Por qué evitamos hacer mal al prójimo? Porque somos llamados a dar vida. Si ya estoy bajo el nuevo pacto, en la presencia de Dios, y mi llamado es reflejar la bondad de Dios, así que buscamos hacer el bien. Eso implica también que en alguna forma tenemos que salir de un pensamiento egoísta, es decir, de vivir solamente para trabajar, para ganar dinero, para satisfacer nuestras necesidades. Estamos para algo más que eso, estamos para hacer luz. En otras palabras, para que tu vida deje una marca imborrable, que mientras el tiempo que tú estuviste en esta tierra, Cristo estuvo presente. Porque la vida de otras personas cambiaron. Tu vida fue productiva. Imagínate, nada más piensa en esto, en Hechos capítulo 9, si no me equivoco, Hechos capítulo 9, muere una mujer que era conocida como Tabita. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de ella? ¿Y qué pasó cuando Tabita murió? Sus buenas obras. Muchas mujeres lloraban la muerte de Tabita. ¿Sabes por qué? Porque era una mujer que le hizo mucho bien a mujeres viudas, a mujeres pobres. ¿Te das cuenta de esto? ¿Cómo esas mujeres pudieron decir, murió una mujer que mientras vivió, Cristo estuvo presente? ¿Te das cuenta del impacto que puede tener nuestra vida? De repente morimos como viviendo bajo el antiguo pacto y se entera el vecino, murió fulano de tal. Oye, yo ni sabía que era cristiano, me estoy dando cuenta que soy cristiano porque no están haciendo rezos. Están cantando los cantos que cantan los cristianos, pero nunca en mi vida me enteré que era cristiano. ¿Por qué? Porque nunca le hizo bien a nadie. Una vida estéril, vacía. Bajo el nuevo pacto nuestras vidas no pueden ser así, porque somos hijos de luz. Póngase de pie, vamos a concluir. Creo que ¿sí hay una alabanza todavía o ya no? ¿Sí? Vamos a concluir con una alabanza, pero mientras nuestros hermanos pasan para ocupar el lugar, vamos a darle gracias a Dios.